Vinyl Vinyl es un álbum doble en vivo de Rainbow, lanzado en vinilo y cassette el 24 de febrero de 1986 por los sellos Polydor y Mercury Records. Este álbum tuvo como productor a Roger Glover y como productor ejecutivo a Ritchie Blackmore. Recordemos que al momento de su lanzamiento la banda se encontraba ya disuelta desde el año 1984, cuando Ritchie Blackmore y Roger Glover habían acordado formar parte de la reunión del exitoso Deep Purple Mark II. Vinyl Vinyl alcanzó el puesto 31 en el Reino Unido y el puesto número 87 en los Estados Unidos, aunque le fue mejor en Japón alcanzando el puesto número 20. La fotografía de portada de Ritchie Blackmore fue tomada por Ross Halfin tras un concierto en el Deutschlandhalle de Berlín en noviembre de 1982. Este álbum doble incluye grabaciones en vivo desde 1978 a 1984, junto a 3 canciones de estudio que fueron lado B. Vinyl Vinyl está constituido por 15 canciones. 2 instrumentales, 9 cantadas por Jolene Turner, 2 cantadas por Graham Bonnet y solo 2 cantadas por Ronnie James Dio. En 1977, el Rainbow de la era Dio había demostrado su potencial en vivo lanzando el álbum doble On Stage, pero en los años 80 los únicos testimonios de Rainbow en vivo eran las canciones All Night Long y Stargazer, que aparecieron en el compilado Monsters of Rock, grabadas en el festival Castle Donington de 1980, en donde Rainbow fue cabeza de cartel. Aunque en 1982 se editaría Live Between the Eyes, grabado en San Antonio, Texas, pero en formato Laserdisc y VHS. Sin dudas habrá sido una tarea muy difícil compilar 2 etapas opuestas de esta particular banda. Como muchos sabrán, Rainbow se caracterizó en sus 3 primeros años de carrera, de 1975 a 1978, por una música bastante pesada, poderosa y épica, y sus letras abordaban temáticas oscuras, mitológicas y medievales. Pero entre 1979 y 1984, Rainbow cambia totalmente de rumbo, abordando una música ligera, con fuerte inclinación a lo AOR, conservando un estilo pesado pero con melodía, siempre buscando el gancho comercial. Y en la parte lírica abandonaría toda temática mitológica para centrarse en temas vinculados a lo romántico, sentimental y aventurero. No hay un orden cronológico de las canciones de Vinyl Vinyl, sino que es un collage de canciones de las diferentes etapas de la banda. El lado A del disco 1 abre con Spotlight Kid, canción que había sido parte del álbum Difficult to Cure de 1981. Y desde el inicio de la era Turner, Rainbow abría todos sus conciertos con esta canción. Este y los siguientes tracks que conforman el lado 1 de Vinyl Vinyl fueron registrados en el estadio Budokan de Tokio en marzo de 1984, con la formación integrada por el tridente Blackmore, Glover, Turner, junto al tecladista David Rosenthal, el baterista Chuck Burgi y las vocalistas Lynn Robinson y Dee Beale. El track número 2 es el super hit I Surrender, cuya autoría era de Russell Ballard y fue uno de los grandes éxitos del álbum Difficult to Cure, que permitió a la banda de Ritchie Blackmore alcanzar los rankings internacionales. Cerrando el lado 1 tenemos a Miss Mistreated, tema que pertenece al álbum Stray Between the Eyes de 1982. Canción que trataba de mantener las raíces del hard rock
equilibrándose ante el avance de un repertorio orientado al AOR. Estas 3 primeras canciones fueron registradas en lo que fue la gira de Bend Out of Shape, último álbum en estudio de Rainbow, en su visita por el país del sol naciente. El lado B del disco 1 arranca con Jealous Lover, canción que no entró en Difficult to Cure, pero fue el lado B del simple Can't Happen Here de ese mismo disco. Jealous Lover también fue en su momento un EP editado en octubre de 1981 que también incluía las canciones Can't Happen Here, I Surrender y Vasheim. Jealous Lover, con su coqueteo discotequero, la pegó en los rankings, obteniendo un puesto 13 en el Billboard de Estados Unidos. Además del tridente Blackmore, Glover, Turner, la banda estaba conformada en ese momento por el tecladista Don Airey y el baterista Bobby Rondinelli. El segundo track de este lado B es Can't Happen Here, como dijimos antes, perteneciente al disco Difficult to Cure. Esta versión en vivo fue registrada en el Teatro Orpheum de Boston, Massachusetts, el 7 de mayo de 1981. Incluyendo también al tecladista Don Airey y al baterista Bobby Rondinelli. El tercer track de este lado B es Tearing on My Heart, canción perteneciente al álbum Stray Between the Eyes de 1982. La formación de Rainbow en ese track es el tridente Blackmore, Glover, Turner, junto al tecladista David Rosenthal y el baterista Bobby Rondinelli, como parte de la gira del álbum Stray Between the Eyes. Y fue grabada en vivo en The Convention Center de San Antonio, Texas, el 18 de agosto de 1982, para formar parte del Laserdisc y VHS Live Between the Eyes. Esta canción apareció en su edición en vinilo y cassette, pero no fue incluida en su reedición en CD. Hasta que su reedición de 1999 la volvería a incluir definitivamente. El cuarto track de este lado B es el exitoso Since You've Been Gone, del compositor Russ Ballard, correspondiente al álbum Down to Earth de 1979. Este track fue grabado en el Monsters of Rock Festival de Castle Donington, Inglaterra, el 16 de agosto de 1980. Y fue la despedida de este breve Rainbow con Graham Bonnet, ya que este dejaría la banda junto al legendario baterista Cozy Powell. El disco 1 finalizaría con Bad Girl, canción grabada en estudio, que fue el lado B de Since You've Been Gone, lanzado en 1979. Este breve Super Rainbow estuvo integrado por Ritchie Blackmore, Graham Bonnet, Roger Glover, Don Airey y Cozy Powell. El disco 2 abre en su lado A con Difficult to Cure, del álbum del mismo nombre, track instrumental que versionó a la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven. Registrada en el estadio Budokan de Tokio el 14 de marzo de 1984, contó con una orquesta sinfónica local, la dirección del maestro Takashi Hiroi, con la formación integrada por Ritchie Blackmore, Roger Glover, David Rosenthal y Chuck Berry. El lado A de este disco continúa con otro clásico, la imbatible Stone Cold del álbum Stray Between the Eyes de 1982.
Las canciones de este concierto en Texas corresponden a Live Between the Eyes, Laserdisc y VHS, editados en 1982. El tercer tema de este lado A es la canción Power, del disco Straight Between the Eyes de 1982, también del concierto en Texas, editada para Live Between the Eyes, con la formación Blackmore, Turner, Glover, Rosenthal y Rondinelli. Ahora sí, la frutilla del postre. Llegamos al lado B de este segundo disco, Vinyl Vinyl, con lo mejor de este álbum doble. Arrancamos con la gloriosa Man on the Silver Mountain. Grabada en vivo en la ciudad de Atlanta, Georgia, el 24 de junio de 1978. La formación de la banda estaba constituida por Ritchie Blackmore, Ronnie James Dio, Cozy Powell, el bajista Bob Daisley y el tecladista David Stone. Recordemos que esta canción originalmente pertenecía al álbum Ritchie Blackmore's Rainbow de 1975 y se había transformado en un clásico de clásicos. El segundo track de este lado B es otro clásico del mundo mundial, el aclamado Long Live Rock and Roll, perteneciente al álbum del mismo título. Cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Gracias, Coco. Al igual que en el caso anterior, fue registrada con la misma formación mencionada. Esto es Ritchie Blackmore, Ronnie James Dio, Cozy Powell, Bob Daisley y el tecladista David Stone en la misma fecha de presentación. Sin dudas, este álbum va cerrando de la mejor manera, levantando mucho más la calidad de sus intérpretes, y cabe señalar que esta sería una de las últimas actuaciones de Ronnie James Dio, ya que este dejaría la banda en noviembre de ese mismo año. Me conmueve porque sos tan dulce. Finalmente, Vinyl Vinyl llega con la hermosísima Bass Haim. Track instrumental para ser editada en 1980 como el lado B del simple All Night Long. Los músicos que participaron en este track fueron Ritchie Blackmore, Roger Glover, Don Airey y Cozy Powell. Sin dudas, un broche de oro para terminar este álbum doble, que seguramente habrá sido la delicia de muchísimos fans de Rainbow en todo el mundo. El otro gran clásico de Rainbow, Streets of Dreams, originalmente no fue incluida en vinilo por razones de espacio. Sin embargo, en su momento sí fue incluida en su versión en cassette. Este álbum, al reeditarse en CD, tampoco incluyó Streets of Dreams, sino que su reedición de 1999 la incluiría definitivamente. Este clásico de clásicos fue registrado en el Estadio Budokan de Tokio en marzo de 1984 y la formación de esta banda era el tridente Blackmore, Glover, Turner, junto al tecladista David Rosenthal, el baterista Chuck Borgie y las vocalistas Lynn Robinson y Dee Bill. Vinyl Vinyl podría haber sido un mejor álbum si hubieran tenido más en cuenta al material de la emblemática era Dio, cometiendo un error soberano ignorar el contenido del álbum Rising. Por otro lado, está sobrecargado de canciones de la era Turner.
Si bien Turner es un buen cantante trabajando en estudio, su desempeño en los escenarios nunca fue del todo convincente. Peor aún, cuando se podría haber elegido mejores tomas en vivo o quizás retocando y o editando pistas en un estudio de grabación. Un dato que quizás esté de más y por ahí ustedes no conocían, la canción que siempre antecedía a los conciertos de Rainbow es Somewhere Over the Rainbow, que pertenecía a la película El Mago de Oz del año 1939, y esta canción fue cantada por Judy Garland, quien también fue la estrella que protagonizó este histórico film. Durante los 90 pude tener mi edición brasileña en vinilo, la cual fue uno de mis tesoros más preciados. Espero que les haya gustado este video. Si gustan colaborar con el canal pueden hacerlo a través de Mercado Pago. Y si les gustó este video pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.